Ok, hola chicos. Hoy continuamos con la Segunda Guerra Mundial 2 y vamos a aprender de la experiencia africano-americana durante la guerra. La semana pasada aprendimos de la experiencia de las mujeres y esta semana continuamos con otro grupo de minoridades y espero que puedan ver. Espera. No, 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 no. Ay, no. Ok. Quiero que pueden ver todo. No quiero que está un poco. Ay, chicos, lo siento. Soy un noob. Ok. Ok, la experiencia africano-americano. Y vas a llenar sus apuntes estructurados mientras están mirando la presentación y subir sus apuntes estructurados. Los Code Talkers Navajo Code Talkers. Pienso que había una película sobre este grupo. Era gente indígena de los Estados Unidos que también estaban parte del esfuerzo militar durante la Segunda Guerra Mundial 2. No necesito decir dos porque segunda implica eso. Ok, lo siento. La Segunda Guerra Mundial. Y si haces clic aquí, puedes ver un video muy interesante, una entrevista con una persona quien era un code talker. Y ese fue un código muy importante que la gente usó para comunicar sin los alemanes o los enemigos entender de lo que estaban hablando. Programa de braceros es un tema muy cerca a mi corazón porque hice todo mi tesis de la universidad en el programa de braceros y traduje y transcribí como muchos historias orales de los braceros. Entonces, ¿por qué había un programa de braceros? Braceros es una palabra español y en inglés es bracero. El gobierno introdujo un programa para ayudar a los granjeros americanos, por la mayoría en el sudoeste. Entonces, había mucha gente quien fueron a luchar en la guerra y la mayoría de esas personas eran de la clase de granjeros. Entonces, había una escasez de obreros y granjeros en el sudoeste. Entonces, hicimos un tratado, un programa con México y más que 200,000 mexicanos vinieron a los EEU legalmente con documentación, como ves abajo. Aquí es una como visa de un bracero y entonces ellos podían estar aquí para ayudar y pueden enviar dinero a sus casas en México. Y la idea era de que los braceros iban a estar aquí durante la guerra, ayudar a los Estados Unidos, recibir paga, todo eso, y luego iban a regresar a México. Pero eso no pasó, porque cuando los granjeros regresaron, los granjeros blancos regresaron de la guerra, recibieron becas, loans y grants para asistir a la universidad y ya no quieren trabajar en las granjas. Entonces, los Estados Unidos extendieron el programa de bracero hasta 1963 y no había mucha vigilancia en las fronteras entre México y los Estados Unidos y había trabajos. Entonces, es por eso que hoy tenemos muchos más inmigrantes y obreros mexicanos, porque antes, por 20 años, queríamos a los mexicanos. Y ahorita, hoy día, vemos que hay muchas tensiones alrededor de ese tema. Fue bien, piensa en eso porque es parte de su análisis que van a hacer. ¿Fue bien este programa para obreros mexicanos? ¿Fue un beneficio o fue exploitation de los braceros? Entonces vas a leer algunas fuentes primarias para ver y dar tu opinión basado en los documentos y las historias orales de los braceros. ¿Cómo se sintieron ellos de ese programa? Migración durante la Segunda Guerra Mundial. Grandes cantidades de personas mudaron durante la Segunda Guerra Mundial para buscar trabajos. Ciudades y el oeste como Oregón, Nevada, California, Idaho, Washington experienced aumentos más grandes que otras partes del país.
California, Washington y Oregón tenían industrias de construcción de buques, ships y aviones, entonces había más gente que querían mudar al oeste. Y dice la gran migración segunda, porque si recuerdan, había una gran migración principal cuando aquí vemos que la gente del sur mudaron al norte en el Midwest a las ciudades para trabajar en fábricas y luego la segunda migración durante los años 1940 a 1970 fue el movimiento de personas del este y el sur al oeste y vemos que había más gente de color de negros en Seattle, Portland, Los Ángeles, San Francisco y Denver. Pero todavía hay mucha más concentración de gente africano-americano en el este, el sur y el Midwest que aquí en el oeste. Tensiones de raza, racial tensions. Revueltas en Detroit, riots. 25 africano-americanos y 9 blancos matados. Revueltas en Harlem. Zoot Suit riots. Mexicanos y mexicano-americanos vinieron a California. Marineros blancos pegaron a gente en trajes de zoot suit y solamente los en zoot suits fueron arrestados, no los marineros que estaban haciendo violencia. Aquí vemos una foto de las revueltas en Detroit. Había muchas tensiones porque, como leímos antes, había luchas entre personas para conseguir trabajo y mucha gente blanco se temían de que los negros van a tomar sus trabajos. Entonces había tensiones muy malas entre las dos razas. Aquí vemos es un ejemplo de Hitler. Y aquí tenemos Jim Crow, las leyes de Jim Crow, y vemos que es un hombre blanco y detrás hay obreros negros que parecen perezosos. Y aquí también tenemos muchas ciudades que son la mayoría negro. Detroit, Mobile en Alabama, Beaumont, El Paso en Texas, Newark, New Jersey, Los Ángeles y Pascagoula, que pienso que está en Louisiana. Tensiones de raza, revueltas en Harlem. Tenemos aquí una imagen de las revueltas en Harlem. Había una protesta entre los hombres blancos y los hombres negros. Pienso que sabemos qué pasó, que los negros eran maltratados y los blancos no recibieron ninguna cosa mala. Tensiones de raza, Zoot Suit Riot. Aquí vemos 4 hombres mexicanos latinos que están que se llaman zoot suits, son trajes del estilo y había un clash entre ellos y blancos y los marineros blancos aquí. También durante esta época empezó los primeros pasos del movimiento de derechos civiles. Más africanoamericanos demandaron derechos iguales con el conocimiento de Hitler y sus ideas racistas. La idea de que, estamos luchando contra racismo en Europa con tropas americanas, pero aquí en nuestro país todavía hay racismo y segregación y eso no tiene sentido. Y que gente negra estaban luchando en Europa para aliviar ideas racistas, pero en su propio país no están tratados del mismo. Es muy irónico y hipocrítico. Philip Randolph empezó el movimiento de marcha en Washington que Martin Luther King Jr. hizo como 20 años después. Llamó por acción directa en contraste con el NAACP, que era como de pasivo. Tenía 3 demandas: terminar segregación en contratados de guerra, terminar segregación en agencias federales y integrar al ejército. Roosevelt terminó la segregación en contratados militares y agencias federales, pero no integró el ejército. Entonces, si tú quieres servir en el ejército y eres negro, tú puedes servir, pero la verdad es que vas a estar en tu tropa apropiada, vas a estar con solamente negros, no vas a estar integrado con soldados blancos. Aquí es Philip Randolph. Aquí está con otros líderes del movimiento de derechos civiles, con el memorial de Abraham Lincoln detrás en Washington. Aquí vemos en su marcha y algunas de sus demandas. Y es todo por hoy.
Entonces van a tomar sus apuntes, van a entregar sus apuntes en Google Classroom y luego vas a mirar un análisis de documentos de fuentes primarias del programa de Bracero y también vas a hacer un Flipgrid y pienso que es todo. Próxima semana terminamos con internamiento de japoneses aquí y también vamos a hablar sobre los armas atómicas, nuclear weapons. What a nice way to end the year. Ok, chicos, nos vemos.